Niños, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, por favor, de estudios sociales. Vamos a iniciar con la unidad número uno, la cual corresponde a lo que es la época aborigen. Vamos a empezar con este tema de la presente unidad. Para un poco conocer qué vamos a manejar durante toda esta unidad, vamos a ver un pequeño videito que les he preparado, chicos, ¿ya? A ver. Entonces, ¿qué veremos durante esta unidad, chicas? Vamos a ver lo siguiente. Estudios sociales, unidad 1. Los primeros pobladores de nuestro territorio. Hace aproximadamente 14.000 años, grupos de mujeres y hombres nómadas que vivían de la caza de animales y la recolección de frutos llegaron al territorio de lo que hoy conocemos como Ecuador. Muchos años después de su llegada, desarrollaron la agricultura, cuando observaron cuidadosamente y entendieron el funcionamiento de la naturaleza. Con este conocimiento pudieron iniciar una vida sedentaria, crear aldeas y especializarse en el trabajo, al incursionar en valiosos oficios como la cerámica, el tejido, la construcción de viviendas y edificaciones ceremoniales, así como la implementación de nuevas técnicas agrícolas y de crianza de animales. ¿De dónde crees que vinieron los primeros grupos nómadas que llegaron al Ecuador? ¿Cómo explicarías la definición del término nómada? ¿Cuáles crees que son algunas desventajas de vivir como nómada? En esta unidad analizarás el origen de los primeros pobladores de Ecuador, relacionarás la organización económica y social de estas sociedades agrícolas con su alfarería, identificarás varios sitios arqueológicos y las piezas que se han conservado, explicarás las características de la dominación incaica en el Ecuador. Muy bien. Una vez comprendido que vamos a manejar durante todo esta unidad de trabajo, vamos con la clase de hoy, chicas. Entonces, por favor, pasamos con lo que es la página 10 y página 11. Como que si ustedes pueden visualizar, tenemos infinidad de gráficos. Por ejemplo, tenemos acá lo que son los primeros habitantes que llegaron a nuestro continente. Pueden dar cuenta, así más o menos se formó. Nos fueron evolucionando y fueron convirtiéndose en personas un poco más conocedores de lo que manejan, ¿verdad? A ver, chicas. Los primeros pobladores eran cazadores y recolectores nómadas. Vivían en grupos pequeños de personas y mantenían lazos de parentesco. Por ejemplo, eran abuelos, familias, hermanos, primos, nietos. Esos grupos se llamaban como bandas, ¿verdad? Muy bien, chicos, nos vamos a ayudarnos con una pequeña explicación que he preparado. Déjenme, por favor. Ahí está. Listo, listo. A ver. Buenas. A ver, vamos entonces a empezar, chicas. Los primeros pobladores, ¿verdad? Pero ¿cómo se alimentaban los primeros pobladores? Pues los primeros pobladores eran cazadores y recolectores. Además, eran nómadas. Al hablar de cazadores, hablamos de que este grupo de personas lo que hacían era que para poder alimentarse, pues mataban a los animales que se encontraban por el territorio que ellos iban y con esos ellos se alimentaban, lo consumían. Y también eran recolectores, es decir, que iban recolectando frutas o granos que podían ellos consumir, obviamente. Y al hablar de nómadas, ¿qué serán nómadas? Nómadas quiere decir que eran un grupo de personas que iban de un lugar a otro y que no tenían un lugar o una casa fija. Por ejemplo, llegaban a Catamayo. En Catamayo cazaban los animales, recolectaban por los frutos o los granos que habían por ahí, los consumían. Una vez que veían que ya no había nada que comer, pues de ese lugar emigraban a Loja, por ejemplo. Iban de un lugar a otro, no tenían una casa fija. Obviamente, como ustedes pueden ahí visualizar, tenían sus herramientas, tenían sus recursos para poder ellos hacer sus actividades. Vivían en grupos pequeños que tenían lazos de parentesco, es decir, que casi todos eran familia, eran padres, hermanos, primos, abuelos. A estos grupos se los conoce hoy en día con el nombre de bandas. Entonces, ¿qué es una banda? Una banda en este tiempo es un grupo de personas o un grupo de gente que se ha unido según el lazo de parentesco, es decir, que todos son familia.
Eso es una banda, chicos, ¿listo? De igual forma, cada banda necesitaba un líder. Pero ¿quién era el líder? ¿O cómo se designaba el líder? Pues el líder era designado por sus habilidades personales, como por ejemplo, ser el mejor cazador, ser el más fuerte o el mejor conocedor del territorio, entre otras. Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, en todo grupo tiene que haber un líder, no un jefe, un líder. Jefe es aquel que manda y que no hace nada, solamente se dedica a aprovecharse de las ventajas o de los triunfos de las demás personas. No, un líder era aquí, dicen que era el que estaba siempre al frente de todo. Por ejemplo, si iban a cazar, de repente veían que había una persona que siempre se dedicaba o se proponía a hacer algo más que los demás. Era quien, por ejemplo, iba siempre adelante, siempre daba el primer golpe al animal para matarlo y poder comerlo, o era quien tenía la sapiencia de saber cómo cazar a este animal, o cómo no cazar a este animal, o cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y así. O también era quien conocía mejor el territorio. Por ejemplo, sabía por qué lado vive tal animal, por qué lado no vive, y así, cosas como esas. Además, era quien tenía mejor capacidad para exponer los planes, ¿ya? Era quien tenía las mejores ideas. Ese era denominado como líder. De igual forma, al hablar o al decir que eran nómadas, hablamos de que siempre iban a un lugar y se establecían en ese lugar y luego iban a otro. Entonces, al llegar a un sitio, lo que hacían era que establecían campamentos temporales, no eran permanentes, solamente temporales, en lugares en los que podían encontrar variedad de animales, plantas y plantas comestibles y, por supuesto, agua. Miren una cosa muy importante. Siempre ellos buscaban un lugar para establecerse, un lugar cerca a un río, para poder adquirir el agua, para poder encontrarla. Porque imagínense ponerse en un lugar muy lejano y tengan que ir a ver el agua muy lejos, va a ser un problema. Por eso es que ellos siempre buscaban condiciones para poder quedar en un lugar. Primera condición, que haya animales que cazar. Segunda condición, que haya frutos cuales comer, consumir y que haya agua. Siempre buscaban ellos esas tres cosas para poder establecerse en un lugar o en un sitio. Aquí está, como les comentaba, buscaban agua fresca. Por eso se asentaban a orillas de lagos y ríos. Como les comento, miren, ahí podemos un poco visualizar cómo eran sus casas, sus viviendas para poder quedarse en un solo lugar. Eran como una especie de chocitas triangulares en donde vivían generalmente familias pequeñitas y que formaban parte de una banda. ¿Listo? Cuando ellos veían que, por ejemplo, en el lugar donde ellos se establecían, se terminaban estos tres recursos, se terminaba, bueno, más los dos, se terminaba lo que son los animales y los frutos que comer, ellos emigraban o se trasladaban a otro lugar. Eso es nómadas, que van de un lugar a otro. Entonces, cuando se agotaban estos recursos de un territorio, o cuando se producían cambios climáticos drásticos o desastres naturales, se trasladaban a otras zonas para acampar. Miren, aquí hay dos datos muy importantes, que también ellos estaban pendientes de los cambios climáticos. Por ejemplo, si llegaban a un lugar que era bastante caluroso, fresco, donde ellos podían vivir y de repente empezaban el periodo de invierno donde habían demasiadas lluvias, demasiadas deslaves o cualquier problema de índole de la naturaleza, pues dejaban ese lugar y se iban a otro lugar donde no lloviera tanto y así. Miren cómo ellos dejaban un lugar un lugar muy desgastado, donde no había muchas plantas, y se iban a un lugar donde encontraban este tipo de recursos. Miren, aquí contamos algunos tipos de albergues, cómo ellos construían sus chozas o sus casitas. Miren, los albergues se construían con madera, ramas, paja o pieles, dependiendo de las condiciones del clima. Miren, aquí también tenemos un dato muy importante, que ellos basaban la construcción de sus albergues, así se llamaban sus casitas, se llaman albergues. Sus albergues los construían de acuerdo al clima. Por ejemplo, si era un clima muy fresco, muy caluroso, pues lo hacían tranquilamente de paja, de madera,
¿ya? Pero en cambio, si era un lugar muy frío, donde había bastante, el clima era demasiado bajo, lo construían con pieles para que el viento o el frío no ingrese a sus albergues y puedan ellos vivir sin ningún problema. Entonces, chicos, recordemos, banda era el grupo de las personas, ¿listo? Nómadas que van de un lugar a otro y albergue se llamaba su casa, se llamaba su choza, se llamaba albergue. Recuerden por favor eso. Y seguimos. También buscaban refugio en lugares naturales como grandes árboles o cuevas en las montañas. Miren, también tenemos otra forma como ellos vivían. También buscaban cuevas naturales. Por ejemplo, si de repente se formaba alguna roca, alguna grieta, algún agujero, pues ellos ahí la aprovechaban para poder vivir ahí y así no tenían que construir sus albergues. O también aprovechaban lo que son los árboles bastante altos, porque recuerden que siempre en la parte baja encontraban en ese tiempo infinidad de animales que eran peligrosos. ¿Sí? Por eso buscaban siempre lugares altos para que los animales no puedan llegar ahí, no vayan a lastimarlos o hacerles algún tipo de daño. Muy bien. ¿Cómo trabajaban ellos? Miren que en ese tiempo ya tenían ellos una forma organizada como trabajar. Por ejemplo, a ver, tú te dedicas a la recolección de alimentos, tú a la cacería, tú a la pesca. Ya se organizaba en ese tiempo, ya tenían una idea muy establecida de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, hombres y mujeres tenían responsabilidades diferentes, pero de igual importantes, ¿sí? Es decir, que aquí no había discriminación. No porque tú eres mujer, tú te vas a acostar a dormir hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana. No. Tú tienes tu responsabilidad, tienes que hacerla para que la comunidad o nuestra banda funcione y le vaya bien. Vamos a ver qué hacían cada uno de ellos. ¿Listo? En grupos los hombres jóvenes cazaban animales grandes, como mastodontes americanos, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, venados y bisontes, entre otros. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de cazar a los animales? Pues los hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre el hombre tiene un poco más resistencia, más fortaleza en el físico, mucho más fuerte y también al ser jóvenes tienen mucho más energía que la gente antigua, pero siempre mantenían a alguien con experiencia, es decir, a alguien mayor para que les enseñe o les explique cómo cazar, para que los jóvenes vayan aprendiendo y cuando ellos vayan creciendo se conviertan en hábiles cazadores. Entonces, hasta ahora vamos viendo esto. Los hombres jóvenes cazaban. Seguimos. Los hombres jóvenes cazaban, las mujeres y niños y ancianos recolectaban frutos y raíces silvestres y cazaban animales pequeños. Ojo, aquí hay algo muy importante. Cuando un hombre ya envejecía, ya era bastante mayor, ya no tenía la fuerza o resistencia para cazar un animal grande como un bisonte o un mastodonte, ¿qué hacía? Él se trasladaba a otra parte de la organización que era con las mujeres y los niños para recolectar frutos silvestres o cazar animales pequeños que no involucraban mayor esfuerzo, no involucraban mayor esfuerzo físico. Tal vez una liebre que pueden realmente con una trampa cazarla y ya pues la podían consumir. Aquí, chicos, se me olvida una cosa. Miren, dice que cazaban mastodontes americanos, es decir, eran como especies de elefantes muy grandes que en los cuales se necesitaba que hayan por lo menos cinco personas o 5 jóvenes hombres para que puedan ellos cazarlo. Es decir, que eran animales que involucraban bastante esfuerzo para ellos. También hablan de tigres dientes de sable, para que se den cuenta que para poder cazar ese tipo de animales, ellos tenían ya un plan previamente establecido para saber cómo cazar un animal diente de sable. Ojo, yo no sabría cómo hacerlo, porque yo no tengo la experiencia que ellos tenían, pero ellos sabían. Por ejemplo, ojo, que ellos entendían de que para cazar un mastodonte americano era diferente a cómo se caza un tigre de dientes de sable y a cómo se caza un perezoso gigante y a cómo se cazan los venados y a cómo se cazan los bisontes, pero esto lo fueron aprendiendo con la experiencia. Ojo, en un principio también ellos tenían la idea de que, por ejemplo, de que a un tigre de dientes de sable se lo cazaba con una sola persona, con un cuchillo, pero al ver que no funcionaba, al ver que el tigre de dientes de sable se escapaba o les hacía daño y luego huía, y dijeron, no, entonces mejor hagámoslo así. Es que fueron probando para saber cómo se caza cada uno de los animales. Eso es la experiencia, esa es la evolución, chicos. Muy bien, entonces seguimos. Los grupos que se encontraban cerca del mar pescaban y recolectaban mariscos. Ojo, también entendamos una cosa. Los que vivían en la parte céntrica del país o en el territorio donde no había mar, ellos cazaban los animales, como les comentaba, dientes de sable, recolectaban frutos, pero los que vivían en la parte cercana al mar
Pues ellos pescaban porque ellos estaban cerca del mar. ¿Listo? Se iban adaptando a donde vivían. Todo lo que conseguían se repartían entre los miembros de la comunidad para que se den cuenta. Esto, aquí, todo lo que cogían, todo lo que recolectaban, las mujeres, los ancianos, los niños, los adultos, todo lo ponían en un solo lugar y lo repartían en partes iguales. No porque tú eres más grande, no porque tú eres más, mucho más experimentado que yo, tú comes más. No, se repartía en partes iguales. Miren, ya tenían una organización bastante bien estructurada y bastante fructífera. ¿Listo, chicos? Entonces, eso tiene que ver con la clase del día de hoy. ¿Listo? Por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen conocer a mi correo. Yo estoy aquí para ayudarles en lo que pueda. ¿Listo, chicos? De tarea, por favor, vamos a realizar las actividades que están en el texto. Déjenme comentarles. A ver, ¿dónde está? A ver, déjenme un momento, por favor. Chicos, como ustedes conocen, tenemos 2 horas a la semana, entonces vamos a realizar las tareas del cuadernillo y las tareas del texto. Miren, por ejemplo, acá nos dice, responde, ¿por qué crees que los hombres jóvenes eran los encargados de cazar animales grandes? Ya les expliqué por qué lo hacían. ¿Por qué? Porque al ser hombres tienen mucho más fuerza que una mujer, más resistencia, y al ser jóvenes tienen más energía y más viveza, más rapidez para poder cazar este tipo de animales. ¿Qué habría pasado si los sitios arqueológicos hubieran sido destruidos para construir sobre ellos? A ver, ¿qué son, chicos, los sitios arqueológicos? Pues son lugares donde aún se puede evidenciar artículos que ellos tenían o con que cazaban los primeros habitantes y que hoy en día nosotros podemos conocer cómo lo hacían debido a esos artículos. Por ejemplo, encontramos de repente una lanza o una punta de piedra. Ya. Entonces, ellos utilizaban piedras para poder construir sus armas. Entonces, si es que hubieran destruido estos lugares arqueológicos, no sabríamos quiénes fueron, no sabríamos qué utilizaron, en dónde vivían, cómo se movilizaron. Lo que hoy en día nosotros conocemos, chicos, como que son nómadas, lo conocemos gracias a esto, gracias a los sitios arqueológicos, que son lugares que aún mantienen vestigios o mantienen artículos de esa época. Por eso nosotros conocemos hoy en día lo que ellos utilizaban en esa época. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, con esto culminamos. Gracias, que tengan un bonito resto de día, se me cuiden mucho y hasta la próxima ocasión. Gracias, chao.